Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos aquí al Teatro Solís. Amigas y amigos, hoy es un día muy especial. Este acto es un acto necesario. Así que les damos la bienvenida a todos al homenaje a Gonzalo Carámbula. Este acto es convocado por un grupo de amigos del homenajeado, un grupo amplio que hizo esto posible, y todos ellos están aquí presentes esta tarde-noche. Nos convocamos para hacer este justo homenaje a Gonzalo Carámbula, fallecido en mayo pasado. Para la cultura y la política uruguaya ha sido y es el mayor referente que la cultura uruguaya tuvo y tiene dentro del sistema político en las últimas décadas. Empezó siendo un animador de primera línea desde los espacios legislativos, impulsando en diputados y junto a otros 3 colegas de diferentes partidos medidas que obligaron a analizar los estímulos culturales como un imperativo que toda sociedad debía atender. Esa nueva perspectiva y compromiso después lo llevaron a aceptar la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo durante las 2 gestiones de Mariano Arana. En ese periodo dio impulso a nuevas y viejas salas, como la Citarrosa, como la Florencio Sánchez, encargándose además de la reformulación de un nuevo Teatro Solís, que fue mucho más allá de los ajustes arquitectónicos. Su mirada amplia sobre lo cultural se expresó también en el desarrollo de políticas de descentralización que pusieron en juego a casas de cultura, bibliotecas, carpas de animación, talleres e investigaciones. Las luces no estaban brillando solamente aquí en el Solís. Pero la importancia de Gonzalo Carámbula no está solamente en lo que hizo y en el impulso para que otros hicieran. El ejercicio personal de un compromiso político-cultural lo llevó a dar otro paso gigantesco: estimular la elaboración de una base teórica que permitiera desarrollar pensamiento crítico en torno a las gestiones culturales. Hasta entonces, en Uruguay, se había hecho muy poco al respecto. Por eso, cuando Gonzalo Carámbula entabla alianza con el CLAE para crear la licenciatura en Gestión Cultural y luego la tecnicatura en Gestión Cultural dentro de la Facultad de la Cultura del CLAE, y cuando alienta al decanato de la Facultad de Derecho de la UDELAR a organizar la materia Derecho Cultural, se confirma como un pionero. Antes, en años de gestión municipal, había organizado estudios que originaron varias publicaciones. Ahora, en un presente que terminó jugándole una mala pasada, tiene el reconocimiento de especialistas de países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Perú, entre otros. Algunas de esas voces también dirán presente aquí esta noche con todos nosotros. Queremos dar comienzo a este acto con la proyección de un video que invitamos a compartir. Yo vengo de la política, sin embargo, no creo que sea un desdoblamiento de la personalidad, sino por el contrario, me parece que es el curso de una reflexión no solo franca, sino frontal conmigo mismo. Me planteo estos temas de la relación de la cultura y del Estado no desde una óptica necesariamente partidaria. No puedo sacarme el saco como me saqué de mi formación y de mi manera de pensar y de mi ideología y mis conceptos políticos partidarios. Pero la verdad es que no, sin mucho esfuerzo, no lo veo desde ese ángulo, lo veo más bien desde las responsabilidades que tiene, por ejemplo, el Estado para con los conceptos, principios, definiciones, proyectos, programas culturales que nosotros nos planteamos. Yo creo que tiendo a pensar en la cultura como un bosque, como un ecosistema abierto, flexible, dinámico, complejo, en un bosque donde hay especies que fagocitan unas a las otras, que viven del oxígeno de la otra,
donde hay vida, nacimiento, vida y muerte, y no todo se pereniza, no todo está bien, hay algunas especies que le quitan el oxígeno a las otras, hay algunas especies invasivas, hay algunas especies muy bonitas en sí mismo, y creo que esta dinámica, esa visión de la cultura debería contribuir a que lo incorporemos como un elemento permanente de nuestra reflexión. Probablemente haya que intervenir en este bosque y no permitir que se desarrollen algunas especies, o intervenir cuidadosamente, yo diría quirúrgicamente, para manejar la vida y la muerte sobre la base de contemplar la biodiversidad, sobre la base de contemplar el bosque, que es lo que más importa. En este negocio de la gestión cultural y la política cultural no se puede dejar de dar pedal. Dejás de dar pedal y la vida va por otros lados. Y a veces dejar pedal es pensar que con los conocimientos que aprendimos en determinado momento es suficiente para conocer y releer la realidad. Estoy hablando en términos de apropiación. Si la cultura es una larga conversación, hay apropiación social cuando hay esa conversación, cuando hay ese diálogo intercultural, cuando se genera. Pero hay veces que confundimos apropiación social con el éxito, o a veces nos falta una reflexión del éxito de lo popular con la idea de apropiación social y patrimonializamos casi sin reflexión, de manera acrítica, lo que parece que ya fue apropiado por la ciudadanía, independientemente de una reflexión con algunos valores. Y cuando nosotros somos gestores culturales, el manejo de la excelencia, o el cuidado de la excelencia, o la atribución de recursos para un lado o para el otro, en búsqueda de la excelencia, impone desafíos y resoluciones complejas. Aquel que no es excelente no tiene derecho a producir su cultura. Aquel que es un emergente, que denota ciertos indicios, tiene derecho a recibir recursos, tiene derecho a ser acogido en mi ámbito particular, a ser desarrollado cuando no se llegó a los niveles de excelencia. La visión de la transversalidad es imprescindible en las actuales políticas, no solo en las culturales, sino yo diría que en la mayoría de los temas, pero muchas veces he visto que la transversalidad es una manera de no asumir responsabilidades específicas en las respectivas áreas, y particularmente en el ámbito de la gestión cultural. La transversalidad por sí solo no resuelve buena parte de los problemas. La preocupación por la sostenibilidad cultural o un desarrollo cultural sostenible, que estrictamente no es lo mismo. Una cosa es el desarrollo de la cultura, otra cosa es el desarrollo cultural, y lo mismo vinculado al concepto de sostenibilidad. Si tuviéramos que definir los cuatro grandes etapas de la gestión cultural: diseño, producción, distribución y comunicación, en esta última etapa, comunicación, es donde se da la mayor competitividad del mercado cultural. Es decir, en el lugar donde hay mayor necesidad de profesionalizar y profundizar, en mi opinión, es donde es más alta la competitividad de las producciones culturales. Cuando hablamos del Estado, de políticas públicas, de políticas culturales, pensar en la comunicación implica saber que estamos desarrollando competitividad no con un museo contra otro museo, sino un museo con un canal de televisión, con las películas, con otro mundo que se desenvuelve y que tiene sus lógicas, y son lógicas desde un determinado punto de vista legítimas y válidas. Ese mundo privado, comercial, tiene un amplísimo desarrollo en la comunicación. En la organización pública del Estado, esta comunicación suele ser, en el caso uruguayo, absolutamente hipertrofiado. El presente es un proyecto anterior, es una frase de una canción de Fernando Cabrera. Me gusta ese concepto del presente, es un proyecto anterior,
porque tiene que ver con esto de esta idea de la sostenibilidad que estaba planteando antes. Han llegado muchos saludos y adhesiones y los vamos a seguir leyendo a lo largo de la noche. Primero esta del Fondo Nacional de Música. La Comisión Administradora del Fondo Nacional de Música desea estar presente en tan sentido homenaje al doctor Gonzalo Carámbula, quien fuera precursor en la creación del Fondo Nacional de Música, Ley 16.624, además de un valioso contribuyente para toda la cultura nacional. Juan Carlos Goberna, Apolo Romano. También de Teatro El Galpón. No puede haber acto de mayor justicia que este que estamos realizando en este momento, homenajear a quien diera todo su mejor esfuerzo para honrar y levantar la cultura en nuestro país. Esa fue la gran obra de nuestro querido Gonzalo. Todos los que recurríamos a él lo encontrábamos siempre con las puertas y los brazos abiertos, tanto en su trabajo como legislador en la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo y en todos los lugares en los que le ha tocado trabajar. Ha sido uno de los imprescindibles. Su desaparición fue una pérdida irreemplazable. Nuestro homenaje más entrañable y la gratitud hacia quienes han convocado este acto. Marina Rodríguez. También de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, FUTI. La FUTI adhiere al merecido homenaje al doctor Gonzalo Carámbula, quien fuera puntal fundamental para la cultura artística y en particular para el teatro independiente. Por último, el Consejo Vecinal del Zonal número 2, Municipio B, reunido el día de la fecha, resuelve sumarse al recuerdo del doctor Gonzalo Carámbula. Motiva nuestra acción el significado que tuvo nuestro homenajeado desde una perspectiva de las organizaciones populares, como lo es nuestro Consejo Vecinal, nuestro Consejo Vecinal y su Comisión de Cultura. Y fue a partir del actuar de Gonzalo quien hizo desarrollar la actividad cultural de todos los barrios. Participamos de 2 encuentros departamentales de comisiones de cultura y como no quería marginar la cultura solo a Montevideo, lo seguimos en 3 asambleas nacionales. Han pasado muchos directores de cultura. Gonzalo es quien permanece con nosotros y nos da fuerza en sus convicciones sobre la unidad de la cultura con la democracia y la participación democrática. Participación que en nuestro caso, integrantes de un modesto consejo vecinal, nos estimula e impulsa como un componente imprescindible de una democracia del siglo XXI. Ahora queremos invitar a hacer uso de la palabra al arquitecto Mariano Arana. Adelante. Amigos todos, es un gusto estar aquí, aunque les confieso que no me resulta fácil, francamente, estar en este tipo de actos tan emotivos, tan
en fin, que los recuerdos vienen y los imprescindibles que ya no están con nosotros nos obligan a recordarlos con el mayor respeto. Cuando veo esto, a ustedes prácticamente no los veo con tantas luces, aviso, pero cuando veo todas y cada una de las luces prendidas, cosa que era difícil verlas algunas décadas atrás, todas, y cada vez que vengo acá me acuerdo de Gonzalo y miro las lámparas. Todo lo que está acá y vemos acá, pero todo lo que no vemos acá y está ahí atrás y está allá arriba, no es que lo haya hecho Gonzalo, pero sin Gonzalo no se hubiera hecho. Como tampoco se hubiera hecho... Como tampoco se hubiera hecho, no la Sala Citarrosa, que ya estaba hecha, pero sí magníficamente reestructurada por uno de nuestros grandes colegas, también muy sensible a su legado, a su enseñanza. Y cada vez que voy también al Cerro, en el teatro evidentemente más modesto, pero con tanta significación popular y cultural, uno no puede menos que recordarlo también. Y me gustó verlo en estas imágenes, en esta misma que estamos viendo acá. Y me resulta difícil contestar esta frase tan simple, inútil decir más, por más de que vamos a decir más, unos cuantos de nosotros. Porque nombrar alcanza, la verdad, que es bastante apropiado este pensamiento. Yo voy a tratar de ser lo más acotado posible y más allá de recordar todo lo que nos enseñó, quiero recordar que fue, la verdad, un universitario, periodista, legislador y amigo. Aparte de ello, Gonzalo además fue un artesano carpintero, lo veíamos recién, ¿no? Con algunas maderas allí, seguramente allí en su balneario. Si se acordarán muchos de ustedes y particularmente los amigos que lo íbamos a visitar, si lo recordará su hermano, su señora, sus hijos, sus nietos. Y además fue, curiosamente, un dibujante sensible. Yo lo envidiaba. Todo eso y mucho más. Durante los 10 años en que nos tocó encabezar el equipo de gobierno de Montevideo, fue un colaborador inestimable. Inestimable. Sin duda, créanme, no son palabras vanas, fue un privilegio haberlo conocido, de haber trabajado con él, de haber reflexionado y aprendido con él. Al frente del Departamento de Cultura logró implantar la discusión pública acerca de las políticas culturales, políticas, por cierto, políticas no partidarias. En especial es necesario recordar que fue el dinamizador de la denominada Asamblea General de la Cultura, que contó con una participación amplia, diversa y plural, donde se pusieron a consideración numerosos aspectos que, como textualmente puntualizó Gonzalo, hacen a la política pública de este sector y en particular la situación jurídico-institucional de la cultura, la participación social y la descentralización cultural, el papel del Estado y los aspectos socioeconómicos de las propuestas culturales. Estas son sus palabras. Precisamente escribió que es, y cito nuevamente textualmente su pensamiento, escribió que es comprensible la costumbre de oír a la gente de la cultura hablando de los valores sublimes del arte o del próximo gran evento a realizarse, pero no es común participar en discusiones acerca de la incidencia del hecho cultural en la economía del país. A partir, amigos, de tales reflexiones, impulsó una meticulosa indagación académica cuyo primer informe, publicado en 1997, fue elaborado por un grupo de investigadores encabezados por el economista y, desgraciadamente, desaparecido también, Luis Tolovich, que llevó
el provocativo título de La cultura da trabajo. 2 años más tarde, el equipo profundizó el tema, dando a conocer en el año 2002 una segunda entrega, con el título no menos provocativo que La cultura es capital, habida cuenta de su doble acepción semántica. Complementariamente, Gonzalo se cuestionó: ¿es que pueden diseñarse adecuadamente políticas culturales sin conocer los resortes económicos que la hacen posible? ¿Puede plantearse la preocupación por la suerte de nuestra identidad cultural sin saber a qué reglas materiales está sometida en el mundo de la globalización y de la regionalización? ¿Es posible pretender la promoción de nuestras obras culturales en igualdad de condiciones dentro y fuera de fronteras si no se conocen tales características? Resulta significativa, además, la coincidencia con el entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el contador Enrique Iglesias, que anotó en un informe para la UNESCO que, y cito también textualmente, hay múltiples aspectos de la cultura de cada pueblo que pueden favorecer a su desarrollo económico y social, y que es preciso descubrirlas, potenciarlos y apoyarse de ellos. Más que nunca, sostiene Gonzalo, la cultura habrá de ser clave en el desarrollo democrático, la inclusión e integración social. Se trata de un elemento diferenciador entre el asistencialismo y la solidaridad. Es la herramienta que permite la emancipación desde las soberanías individuales y comunitarias. Y todavía enfatiza: lamentada construcción de ciudadanías tiene una traducción simple y directa. Si la persona no puede ejercer la titularidad de su derecho cultural, que básicamente es la capacidad de discernir, de optar, de pensar y sentir con su libertad individual, en definitiva, no es en plenitud ciudadano. Y culmina todavía afirmando: sin cultura no hay democracia. Me interrogo si todos nosotros también concordamos con ello. Por eso, amigos, por todo cuanto, viendo este título, ¿no? Por todo cuanto nos legaste, por haber sido como fuiste, persona de pensamiento inquieto, matizado, reflexivo y más aún, de mente abierta y ajena a todo sectarismo. Características, amigos, no poco relevantes en este nuestro problemático mundo presente, precisamente en estos días. Bueno recordarlo. Por todo ello, gracias, Gonzalo. É uma honra para nós, da Bahia e do Brasil, estarmos participando dessa homenagem a Gonçalo Carambola. Ele era uma pessoa admirável, com larga experiência na área de gestão cultural, de políticas culturais, com grandes reflexões do campo dos estudos da cultura, do direito cultural, uma pessoa admirável, uma pessoa que sempre muito solícita, uma pessoa sempre presente naqueles momentos mais importantes das discussões de cultura na América Latina. ¿Qué puedo decir en un acto de homenaje a ti, Gonzalo? Bueno, lo primero, recordar, ¿no? Recordar el momento en que nos conocimos en Madrid, aquel febrero tan frío, para empezar el doctorado con Jesús Prieto y con todos los compañeros en Derecho de la Cultura. Tú venías del mundo del derecho, yo venía del mundo de la historia y de las políticas, y todos veníamos de mundos distintos, pero allí encontramos un espacio maravilloso de encuentro entre muchos países iberoamericanos y de compartir muchas ideas, ¿no? Enseguida entendimos que entre Uruguay y Cataluña
Había muchas similitudes y muchos amigos y muchos puntos en común. Y hablamos mucho y cenamos con Jesús, comimos tortilla de patata, bebimos vino. Y yo escuché por primera vez hablar de algo, de un departamento que se llama Canelones y de un lugar que se llama Salto y de un paisito que se llama Uruguay. Y me quedé fascinada por todo lo que contabas tú y luego Elisa, que vino estos días también a Madrid y a la que conocí también allá. Nos vimos después en Girona, vinisteis los dos varias veces y erais unos enamorados también de esta ciudad. Y bueno, y finalmente yo también di el salto y conocí Uruguay, conocí Montevideo y tuve la gran suerte de conocerlo a través vuestro, a través de ti, Gonzalo, y a través de Lisa. También en un mes muy frío. Me acuerdo que Lisa tuvo que dejarme el abrigo porque yo no lo había traído. Y bueno, fue la primera vez, pero volví muchas veces a Montevideo, al CLAE, a todo este mundo que Gonzalo habías creado maravilloso alrededor de la cultura, de la política local y de la convicción en que el hombre, la mujer, las sociedades somos capaces de trabajar bien juntos y de avanzar si nos lo proponemos, ¿no? Siempre con esta convicción de que el mundo se podía mejorar a pesar de los pesares y que desde la cultura podíamos aportar nuestro granito. Te echaremos de menos. En la cátedra eras un colaborador imprescindible, como en tantas otras partes, y bueno, seguirás siempre aquí entre nosotros. Un abrazo. Vamos a compartir con ustedes un par de saludos más que han llegado. En este caso, de Héctor Lescano. Amigos, ineludibles compromisos en Buenos Aires, a la que esta tarde estará arribando el presidente Vázquez, me impiden acompañarles en este justo y merecido homenaje a la memoria de Gonzalo, como era mi deseo y mi deber. Tuve la suerte de compartir muchos espacios de esperanzas y de luchas con su vocación sincera de ser artesano en la construcción de cercanías políticas, sociales, de amistades francas. El trabajo por la creación de los fondos nacionales de música y de teatro, recordados en estos días, lo tuvo como alma mater y continuador del tema en su trabajo académico-cultural, y solo lo menciono para recordar que es posible trasladar amplios acuerdos programáticos para el desarrollo de la cultura al plano de las políticas públicas. Hace 2 años debió volver a presidir junto a Mariano y tantos otros la versión de Capitalidad Cultural de Iberoamérica. Solo el conocimiento desde entonces de su enfermedad le impidió asumir con la energía e inteligencia de siempre esa tarea. Estoy seguro que somos una legión los que endosamos una deuda de gratitud por haberle tenido junto en el camino del compromiso humanista. A su familia y a todos ustedes, organizadores y presentes, un fuerte abrazo, Héctor Lescano. También de Pablo Mieres. Queridos amigos, lamentablemente no podré acompañarlos en oportunidad de este tan merecido homenaje a nuestro querido amigo Gonzalo. Su aporte a nuestro país ha sido bien fecundo y profundo, no solo en el campo de la cultura, al que dedicó sus mayores esfuerzos, sino en general en la búsqueda de un país más solidario y justo. En particular, su compromiso con la cultura nacional ha tenido en Gonzalo a uno de sus impulsores más valiosos e inteligentes. Tuve el enorme gusto de tratarlo y nos teníamos un mutuo afecto, fruto de compartir anhelos y sueños comunes sobre nuestro país y su futuro. Ya lo estamos extrañando y así será porque Gonzalo era sobre todo un gran tipo. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a toda su familia Pablo Mieres. Queremos invitar ahora para subir aquí al escenario a Fernando Cabrera. Adelante. Buenas noches. En primer lugar voy a leer
Un saludo también, un mensaje que me acaban de dar en la entrada, en los pasillos. Una persona, es de la Asociación Civil Monte de la Francesa, del teatro de verano que existe en ese parque del barrio de Colón. Dice, se nos fue un amigo, Gonzalo Carámbula, impulsor de sueños culturales condensados en proyectos que se abrieran arraigados en los barrios y dieran espacios a nuevos otros sueños, promoviendo y descubriendo nuevos protagonistas de la cultura, facilitando caminos y desbrozando obstáculos allí donde hubieran. Así lo conocimos, así lo vimos y así lo tuvimos a Gonzalo en nuestro andar, gestando y concretando nuestros propios sueños, a los que también sumó los suyos. Teatro de Verano, Centro Cultural Colón, Asociación Civil Monte de la Francesa. Mi recuerdo se remonta al año 1979, sí, más o menos, cuando descubrí, no me recuerdo si en algún kiosco o en algún lado, la revista La Plaza. Con mi compañera la empezamos a comprar, no me acuerdo si era mensual, era pequeña como un cuaderno, y me sentí sumamente atraído por esa publicación, valiente por un lado, con mucho riesgo, con mucho coraje, pero llena de temas de variado interés, por lo menos para mí en aquel entonces. Llegamos a coleccionarla, tuvimos no sé si 12 o 15 números, leyendo donde viene la ficha técnica, ahí descubrí un apellido que me llamó la atención, porque yo recordaba a Felisberto Carámbula, recordaba ese nombre, también como alguien vinculado al quehacer cultural de Las Piedras. Pasado el tiempo, bueno, la clausuraron a la revista, ¿no? Como ustedes se imaginan. Un tiempito después recibo una invitación para formar parte de un proyecto de este muchacho que yo había leído ahí en la ficha de la revista, Gonzalo Carámbula y su hermano también. Tenían la idea de abrir un diario. Y yo pensé, esto es loco, bueno, lo van a clausurar también, porque aparte yo conocía un poco su filiación política. Entonces me invitaron a que yo escribiera sobre música, sobre discos, sobre recitales. Se llamó 5 días el diario. Y bueno, duró más o menos esa cifra multiplicada por 4, más o menos, unos 20 números duró. Allí hice mis primeras armas como, entre comillas, periodista. Poco tiempo después, 1 año o 2, uno cerquita en el tiempo, con el mismo impulso, les acababan de cerrar 5 días y ya arrancaron con otro nuevo periódico, La Hora. También me invitaron a participar y ahí seguí yo un tiempito también escribiendo cosas, en algunos de los casos que me valieron la antipatía de algunos colegas y todo, pero bueno, son pecados que uno comete. Yo nunca había escuchado en mi torpeza asociada a las palabras cultura y gestión, o gestión cultural. No cerraba en mi cabeza eso. Pero comencé a comprenderlo, él me lo hizo comprender, la importancia de este concepto. Y era una persona muy persuasiva, Gonzalo. Yo he conocido en mi vida, debido a mi profesión, a miles y miles de personas, les digo la verdad. Pero nunca en mi vida conocí a alguien tan afable como Gonzalo Carámbula. Y tan persuasivo, pero persuasivo por su afabilidad y su inteligencia. Nada, hoy lo lloramos con lágrimas reales o simbólicas, pero que servirán, estoy seguro, para que la semilla que él dejó crezca y florezca. Muchas gracias. Cierta vez yo conversaba con Gonzalo, estábamos en Valparaíso para un seminario y hablábamos de cultura. Y a un cierto punto Gonzalo me dijo que el proyecto le hacía mucha ilusión. Y se sonrió al decirlo. Eso me sorprendió un poco porque en portugués, cuando hablamos de ilusión,
siempre nos ponemos algo tristes. La ilusión es, en portugués, un engaño, una trampa, algo que nos hace mal cuando nos damos cuenta, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, qué ilusión, o cómo me iludí, ¿no? Como si dijera, qué tonto, ¿no? Pero en español, o por lo menos para Gonzalo, en aquel momento, la ilusión parecía algo de positivo, algo bueno, algo con que se puede operar, con que se puede trabajar. Yo me fui a un diccionario de español para sacar las dudas, y ahí encontré que ilusión también quiere decir esperanza sin fundamento. Sin fundamento. Es decir, tener esperanza aunque si el fundamento no existe o es muy pequeño, mínimo. Pero la verdad es que Gonzalo era una de esas personas para las cuales el fundamento se hace junto con la ilusión. Las dos cosas vienen juntas. Ese mismo diccionario me decía también que ilusión estaba relacionada con la idea de seducción. Y eso sí, Gonzalo estaba seducido por la idea de cultura, estaba seducido por la cultura. Y Gonzalo seducía con la cultura, seducía para la cultura. Cuando me fui con él, una vez en Montevideo, a ver las obras de renovación del Teatro Solís, de que él se ocupaba en aquel momento, era secretario de Cultura de Montevideo, y a ver otras cosas que me enseñó en esa visita, yo entendí muy bien qué significaba hacerse una ilusión y qué significaba hacerse una ilusión para Gonzalo. ¿Y por qué Gonzalo se sonreía cuando lo decía? Y nosotros estuvimos juntos muchas veces en España, en Brasil, en São Paulo, en Montevideo, en otras partes, y me di cuenta que después yo también buscaba sonreírme cuando hablaba de ilusión, cuando pensaba en la idea de ilusión. Eso lo debo a Gonzalo, el haber entendido la ilusión en cultura de una otra manera. La verdad es que la amistad y el calor humano de Gonzalo me dieron un otro sentido para la ilusión en la cultura. Y eso es algo que creo no me voy a olvidar tan pronto. Trabajar en esto nos ha permitido a mucha gente tejer unas redes de complicidad y unas tramas y unas amistades que, bueno, en un principio no estaban previstas en el contrato. Eran un plus, eran un extra. Uno venía a esto a trabajar. Si además de trabajar hacia amigos, pues se puede considerar la persona más afortunada del mundo. Pero claro, los amigos también se van y a los amigos se les quiere. Y en ese inventario de ausencias, que por ley de vida se empieza a engrosar, está sin duda Gonzalo Carámbula, tan joven como nosotros, más sano que muchos de nosotros, con esa mezcla de inteligencia y sentimiento. Yo me permití escribir un pequeño breve en una cosa que hacemos allá a propósito de la ausencia de Gonzalo a finales de mayo, y el título que le puse lo sostengo. O sea, el texto, como todo lo que uno escribe, me parece horroroso, pero el título lo defiendo sin enmendarlo, que era Pensar con el corazón, porque me parece que una de las grandes lecciones de tipos como Gonzalo era esa simbiosis entre pensamiento y sentimiento que bueno, que nos dio grandes alegrías y nos dio grandes lecciones. También otro saludo que nos llega, en este caso de Lilian Quechichian. Dice así:
Canta el poeta la existencia de almas sonoras capaces de condensar más o menos íntegramente el alma colectiva de las gentes, que reflejan el conjunto de imágenes amadas y de emociones sentidas y de nombres pronunciados, y de líneas y colores y expresiones preferidas que construyen en su conjunto la entidad moral comunitaria. Almas capaces de dar identidad, sentido de pertenencia, simbología y compromiso a ideales, actitudes, fundamentos éticos, inquietudes y objetivos generacionales que se entrelazan y conjugan en una forma de entender y dimensionar la vida. Gonzalo Carámbula constituye sin duda una de estas expresiones excepcionales. Forjado en un ámbito familiar de marcado compromiso con la democracia, en un tiempo donde nuestra patria luchaba por su reconquista, vuelca sus inquietudes intelectuales hacia la abogacía, la docencia y fundamentalmente la cultura como herramientas de la acción componedora e integradora de la sociedad. Desde muy joven asumió responsabilidad con su tiempo y con su entorno y se integró a las luchas de la izquierda y del movimiento estudiantil. Desafiando la censura vigente en el país, cofundó en la ciudad de Las Piedras la revista La Plaza, un verdadero hito en el tránsito hacia la restauración democrática. Luego editó el diario 5 Días y en 1984 se desempeñó como director del diario La Hora. Tras la dictadura fue electo diputado por 2 periodos sucesivos y en 1995 fue designado director de Cultura de la Intendencia de Montevideo. En esas circunstancias fue también coordinador del programa Agenda Metropolitana. Su último cargo público fue el de director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República, que desempeñó hasta 2013. Afable, generoso, firme en sus conceptos, pujante y leal, abstinente de todo egocentrismo o exposición mediática inconducente, constituye para todos aquellos que lo conocimos, militamos, trabajamos y construimos social y políticamente junto a él un faro ético, cultural y humano, así como un entrañable y añorado compañero, Lilian Quechicham. Queremos compartir ahora la buena noticia que significa la creación de un novedoso e inédito mecanismo de estímulo a la investigación e innovación en gestión cultural. Este grupo de compañeros y amigos orientados por el objetivo de visibilizar las huellas de Gonzalo presentó a la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la propuesta de crear este fondo, siendo recibido muy auspiciosamente, al punto de haber comenzado su desarrollo para concretarlo en 2016 junto al Ministerio de Educación y Cultura y las intendencias de Canelones y Montevideo. Este mecanismo de estímulo a la investigación e innovación en gestión cultural llevará el nombre de Gonzalo Carámbula. A continuación invitamos a Gerardo Grieco a subir al escenario a compartir unas palabras con nosotros. Adelante. Buenas noches. Es muy especial para todos nosotros estar acá. Somos muchos los amigos de Gonzalo que nos convocamos a este merecido, necesario acto que además sabemos que a Gonzalo no le gustaría, ¿no? Entonces, yo quiero empezar por decir disculpas porque estoy que no puedo más de los nervios. Para mí Gonzalo fue mi mentor, fue un padre, fue un amigo, fue un compañero, fue de esos que estuvo siempre. Mis amigos, los amigos de Gonzalo, me dijeron que tenía que hablar. Y después les pedí ayuda y me dijeron, bueno, contá algo.
Y a mí se me ocurrió contar una anécdota que lo pinta en cuerpo, ¿no? Mariano hablaba de este teatro, de lo que significó el trabajo de Gonzalo para que este teatro, para que estemos todos hoy acá. Y a mí me quiero rescatar un pedacito de esos momentos, un pedacito que me parece bien interesante. Todos recuerdan que el teatro lo cerramos en el 98, 1998. En el 2001 y 2012 vino aquella crisis tremenda, en donde quedamos todos ahí. La obra obviamente quedó cuestionada, ¿no? No hay plata, todo este lío que tan frecuentemente nos acompaña. Y Gonzalo estuvo en ese momento con todos aquel gabinete, era un equipo lindo, maravilloso. A pesar de esa crisis enorme, decidimos todos seguir adelante. Se hizo un llamado a licitación, se tomaron unos riesgos enormes y por allá, a principios de 2003, miren qué velocidad ahora mirando en perspectiva, se aprobó la licitación, se firmó un contrato que además establecía que la empresa tenía que entregar este cañón central antes del 25 de agosto del 2004. Y si no le entregaba, está Neida por ahí también. Y Marita, que hicieron ese contrato con aquella empresa que si no la entregaba tenía unas multas que no me acuerdo la cantidad de ceros que arrojaba. De esa noticia, lo primero que hizo Gonzalo fue convocarnos allá por marzo de 2013, un miércoles a las 6 de la tarde, a una reunión a todo el equipo del Departamento de Cultura. Estaban los directores de la división, el director de la comedia, de la orquesta, los equipos. A mí me tocó en esa suerte porque era el director de la Citarrosa para ese momento. Esa reunión de miércoles, él nos planteó que nos agendáramos todos los miércoles a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, una reunión con una sola pregunta, que era: ¿qué Solís soñamos para Montevideo? Y hoy, cuando lo escribía, me sentía hasta con una electricidad enorme de la ilusión que hablaba Teixeira, del entusiasmo que nos despertaba, nos convocaba a todos y nos reunimos todos los miércoles. Invitábamos a otra gente. Gonzalo se tomaba el trabajo de invitar cada tanto a unos y otros. Y siempre manteníamos la misma pregunta: ¿qué Solís soñamos para Montevideo? Claro, pasaron los miércoles, hubo algunas reuniones de miércoles, pero eso acumuló. Y allá por octubre terminó Gonzalo escribiendo 3 carillas que fueron las definiciones básicas y estratégicas para el modelo de gestión de este Teatro Solís. Me tocó, él en realidad me empujó, Gonzalo, con esas 3 hojitas, a poner en marcha este teatro, que fue mucho más que esta reforma. Esta reforma fue realmente enorme, fue un cambio de modelo de gestión del que estamos orgullosos. Eso se resumió en 3 hojitas que están por ahí todavía y que después, con Gonzalo, incluso él me hizo la primera listita, me dijo: ahora tenés que hacer reuniones en el Solís, recorriendo la obra con todos estos, y economistas, políticos, la academia, actores, músicos, teatreros, sindicatos.
hicimos 53, las conté después, 53 recorridas por esta obra, y les entregábamos las 3 carillas que había escrito Gonzalo, y les invitábamos a soñar juntos este Solís. Ese era Gonzalo, el tipo preocupado por la construcción colectiva, por incluir a todos en la discusión, por escuchar a todos. Siempre estaba, a veces nos enojábamos, los amigos del gabinete se enojaban con Gonzalo porque decían que era poco ejecutivo, porque vivía en reuniones, y era verdad. Pero forjaba en esas reuniones este tipo de cosas. Y eso es lo que también me gusta traer esta noche acá como merecido homenaje. Estoy seguro que a él el homenaje que más estaría enojado por esto, pero contento con este fondo de la ANI, de mirar para adelante. Muy feliz porque hace unos poquitos días, el martes de la semana pasada, se lanzó este Plan Nacional de Cultura que va a llevar su nombre. Y estoy seguro que también con eso vuelve a hacer lo que hizo siempre, ponernos el listón un poquito más alto y obligarnos a hacer una construcción colectiva, seria, inclusiva, ética, de todas estas herramientas y de este plan especialmente. Allá en la Intendencia, en el 95, lo otro que se mencionó, ese bosque que tanto, esa metáfora del bosque que tanto nos hablaba Gonzalo, lo que le importaba el profesionalismo. Allá por allá apareció la Fundación Bank Boston y una cantidad de amigos con intención de generar un poco de formación en gestión cultural, y Gonzalo nos convenció en 7 segundos a todos de que la mitad de esos grupos iban a ser funcionarios del Departamento de Cultura. Y becamos a 10 funcionarios de cultura cada año. Era la mitad de aquellos grupos. Y fue genial. Hoy los vi, algunos de ustedes amigos que después tomaron las distintas responsabilidades que Gonzalo, como era un gran generador de oportunidades y de responsabilidad, nos empujaba a todos a hacer cosas con mucho entusiasmo. Después, en esos mismos años, déjenme para pintarlo como era, empujó a la gente de Fundación Bank Boston, hoy es Itaú, y llevan una cantidad siguen haciendo el diploma. Me pidió que lo acompañara en 1996 a hablar con el rector de la Universidad de la República, y me acuerdo que le habló como 1 hora sin parar de la necesidad de que la universidad generara formación y un posgrado en gestión cultural. Por supuesto que a la hora quedamos todos convencidísimos. El primero convencido fue el rector, en la época era Brovetto, que dijo que el año siguiente iban a empezar el posgrado. Al ritmo de Uruguay, empezó por lo menos hace un año. Y es bueno, a veces en Uruguay vamos a toda velocidad. Después de eso, la vida quiso que en el 2006-2007 Gonzalo se encontró con Rila y los amigos del CLAE y terminaron diseñando la licenciatura en gestión cultural, que fue en su momento, y quiero rescatar esto, la primera licenciatura, la primera carrera de grado en gestión cultural en América del Sur.
Hoy ya hay licenciaturas en Brasil, en Chile, en Argentina, etc. Pero después hizo la tecnicatura. Ese era Gonzalo, el que miraba todo el bosque y nos iba empujando por todos lados a trabajar, a hacer una construcción colectiva. Siempre quería estar como en segundo plano. 2x3 te mandaba al frente de hablar de cosas que tenía que estar él hablando. Y realmente este es un homenaje, un acto necesario. En este acto, y para cerrar, sí quería decir dos cosas. Una, para hacerle honor a Gonzalo, comprometerlos a todos ustedes, comprometernos todos a trabajar por este Plan Nacional de Cultura que lleva su nombre y a trabajar porque este fondo de innovación y de investigación se llene de contenidos que hagan, que apalanquen, que hagan que la cultura sea esa pata de la mesa del desarrollo que siempre Gonzalo quería y nos enseñó a todos. Ese soporte, ese imprescindible desarrollo que todos necesitamos, sin cultura no es desarrollo. Hoy lo decía una nota de Galpón, citando a Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, esos imprescindibles que citaban en la carta. Hay imprescindibles que hacen la diferencia. Y Gonzalo fue uno de los que hizo la diferencia. Hay un antes y un después de Gonzalo en cultura. Por eso este homenaje es innecesario. Inútil decir más. Gonzalo Carámbula, muchas gracias. Lo que más recuerdo de Gonzalo era su capacidad de escuchar. No solamente su capacidad de diálogo, sino su capacidad de escuchar. Pero esto no quiere decir que Gonzalo fuera alguien fácil de convencer. Yo diría que Gonzalo tenía convicciones muy fuertes y las ponía en práctica, pero de un modo siempre abierto y siempre grupal, ¿no? Creía mucho en el trabajo en equipo. Gonzalo fue alguien que dentro del campo de la cultura trajo unas cuantas novedades y creo que esa combinación que él tenía entre gestor cultural y político cultural y su idea además de que la cultura está hecha de un material muy sensible y que por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se trabaja con la cultura, me parece que lo llevó a ser también alguien que estuvo ocupado y preocupado por la formación profesional. Para Gonzalo había que formarse, estudiar, investigar. Y una de las cosas que hizo en este sentido fue trabajar mucho con el tema de los derechos culturales. Él era abogado y tenía esta capacidad de mirada tanto de la cultura como práctica social, como la calle, como las instituciones de la cultura, como el barrio, como las conversaciones. Él decía que la cultura son sueños, son metáforas, son conversaciones, pero también son derechos. Y en eso creo que lo distinguió mucho su trabajo permanente en el campo, en el territorio complejo de las instituciones de la cultura por formalizar derechos. Y yo no diría que Gonzalo era un buen tipo y punto, era un gran tipo, pero era también alguien muy exigente y era alguien que estaba hecho de muy buena madera, se le notaba por todos lados, pero también era alguien que se autoimponía una disciplina de trabajo muy fuerte y eso se lo transmitía a los otros. Yo creo que lo vamos a extrañar mucho a Gonzalo
porque en él había muchas personas. Había un gestor, había un pensador, había alguien que se vinculaba muy bien con el campo académico, pero había también alguien que sabía formar equipos. Ya lo extrañamos. Tuve la suerte de trabajar con Gonzalo y conocernos como personas y además compartir una experiencia profesional extraordinaria. Gonzalo estará siempre vivo en nuestro recuerdo y forma parte ya de lo mejor que hemos podido llevarnos de esta vida. Su amistad, su aprecio, su inteligencia, su sensibilidad. Gonzalo, estamos contigo. Impresionante la cantidad de saludos, de reconocimientos. Y vamos llegando lentamente al final y tengo también otro saludo que nos ha llegado, en este caso de Luis Hierro López. Dice así: estimados amigos, como no podré concurrir personalmente esta noche al merecido homenaje a Gonzalo, lo que lamento, deseo dejar este recuerdo por escrito, dado que hace ya años me tocó ser testigo de una de sus realizaciones políticas más importantes. En 1991, Gonzalo fue el promotor de la creación de un grupo de trabajo parlamentario que tuvo una breve pero fecunda actuación. Por su inspiración y tras diversos contactos preparatorios, formamos con él y con los diputados Héctor Lescano y Luis Alberto Heber, representantes de los 4 partidos con representación parlamentaria, un grupo de apoyo a la cultura que tuvo decisiva influencia para la posterior aprobación de las leyes de promoción del teatro y de la música. Deseo dejar expresa constancia de que la idea original al respecto surgió de una iniciativa generosa de Gonzalo. Había entonces un parlamento muy fragmentado, lo que hacía muy difícil que proyectos de ley surgidos en una bancada fueran aprobadas por las otras, por lo que la propuesta de crear un grupo interpartidario fue inteligente, ya que era una apuesta, que logró ser exitosa, a superar los bloqueos. Los otros integrantes del grupo nos encargamos de garantizar el respaldo de nuestros propios sectores y entre todos logramos interesar al gobierno del doctor Lacalle, que acompañó los proyectos, convirtiéndose ambos en las leyes números 16.297 de 1992, que dispuso la creación del Fondo Nacional del Teatro, y 16.624 de 1994, que creó el Fondo de Música, viejas reivindicaciones culturales que, precisamente por desacuerdos parlamentarios, no se habían podido sancionar. Si bien todo el grupo funcionó con brío y eficacia, fue Gonzalo Carámbula a quien le correspondió el mérito de la propuesta original. Me parece de justicia y amistad dejar esta constancia. Luis Hierro López. Queremos invitar ahora para hacer uso de la palabra al presidente José Mujica. Amigos, en realidad no recuerdo en mi cabeza quién fue en aquellos días febriles donde intentábamos construir un equipo, quién me habló de que Gonzalo Carámbula podía ser importantísimo en la gestión de la comunicación presidencial en la presidencia de la República. Pero así fue. Yo sabía que él venía del mundo de la cultura y tenía noticias de muchas cosas que esta noche en este justo homenaje se están recordando. Lo que no sabía, lo que se iba a dar. En la inevitable soledad que suele tener la función presidencial, tener un compañero con el que solíamos intercambiar largas horas
de aparentes bueyes perdidos, pero que ayudan a construir un pensamiento, un razonamiento, una visión, una perspectiva en el campo de la teoría política, en el campo de la interpretación de la sociedad, porque es cierto que fue un trabajador de la cultura, pero también es cierto que fue un animal político preocupado eternamente y que por ello cultura y política iban de la mano y en su concepción de democracia ambas se juntan. Y fuimos con él construyendo cosas que afloran por ahí rodando hoy, que no tienen nada que ver con la comunicación presidencial, que no tienen nada que ver con la comunicación con la prensa, pero que expresan la autocrítica potencial de viejos militantes. Yo, como otros, pertenezco, y él también, a una generación de militantes que pensó en algún momento, hace muchos años, que con los cambios en la forma de producir, en la estructura productiva y en la distribución cambiaba la sociedad, inequívocamente. Y vivimos esa apasionada experiencia y comprometimos parte de nuestra vida. ¿Y ahora? Y comprometimos parte de nuestra existencia y entonces llegábamos a conclusiones como esta. En realidad, el gigantesco error del cambio de una sociedad está en creer y en reducir que el cambio de la estructura productiva y distributiva de la sociedad, si no le acompaña un cambio cultural, y que el cambio cultural es todavía más lento y más difícil por los valores que encierra que el otro cambio. Claro, hay que haber sufrido bastante, tal vez, porque así es la condición humana. Y con él, en algunas tardes y en esas horas, donde podía decir que Gonzalo, que ya empezaba a estar hackeado por la muerte, con esa modestia innata, con esa humildad en su mensaje, en su forma de ser, de decir, jamás Gonzalo hablaba de lo que había hecho, de lo que había logrado en su vida militante, de lo que había asombrado. En su decir, Gonzalo, hablando con el presidente de la República, ni se le ocurría mencionar su formidable historia de compromiso militante. Era humilde y bueno en el sentido machadesco de la expresión. Me dejó siempre terriblemente impresionado. Y junto con 3 o 4 compañeros, de hecho, constituyó una especie de comité central para las consultas, sin disciplina, sin obligaciones, pero con la cabeza abierta
lo más difícil de encontrar, la libertad en la cabeza, en el pensar y en el contribuir a pensar. Por eso yo sé que lo recuerdan y lo tienen que recordar por ser un luchador de la cultura. Yo no tengo más remedio que recordarlo como un querido compañero en el campo del pensar político, que me ha dejado cosas intercambiadas, construidas en ese diálogo, que están vivas y que andan por ahí rodando. Y intentando interpretar las vicisitudes de nuestra sociedad y de las sociedades contemporáneas, de lo que está pasando en las nuevas generaciones, en el hombre y la mujer que se están gestando en esta sociedad digital intercomunicada, presurosa, sociedad con crisis de liderazgo por todas partes en cuanto a derecha e izquierda, y sin embargo con una eclosión abajo de entusiasmo juvenil. Y precisa, porque la realidad suele ser más rica y nuestro razonamiento tiene que soportar el choque con la realidad. Y naturalmente, la tarea de intentar gobernar en un equipo a todos nos enfrenta con las dificultades de las cosas. Pero las dificultades de las cosas se multiplican con las dificultades de los cosas. Y Gonzalo, jocoso, trabajador, tenía que lidiar con una buena parte de gente que allí estaba ganándose la vida en las tareas de juntar las noticias, sistematizarlas, transmitirlas, recibirlas en el seno del gobierno. Pero a su vez no podía renunciar a un hombre soñador por el cambio de la sociedad, por la gestación de una cultura de compromiso, por una elevación de la condición humana. Y recuerdo con otros compañeros que están por aquí el dolor que nos causó cuando empezamos a saber lo que le pasaba y acompañamos su batalla por la vida, su lucha por la vida, porque nos dábamos cuenta que este era un compañero
que estaba en el auge de su personalidad para darle a nuestra sociedad, a la cultura nacional, al compromiso político, a la fuerza a la que pertenecemos, un caudal todavía enorme de lo mucho que había acumulado. Pero así son las cosas. Por eso, a nombre de todos los compañeros que en esa torre, que nos llevó nada más que 40, 50 años construirla y ponerla a punto, tengo una foto, me llamaban el flaco con corbata de moñita, junto al Colorado, el querido Colorado Echagüe, cuando estaban haciendo ese esqueleto, y ahora soy un viejo destartalado y recién se terminó eso. Esta es una expresión de lo que es nuestro Uruguay, pero así todo lo queremos, porque este Uruguay ha generado tipos como este Gonzalo, que realmente la vida me regalaba un premio en haberlo conocido, por la humildad, la sencillez, la profundidad, el compromiso y el escenario humano, tan lejos de cualquier gesto de egolatría, esa conducta compañera que infunde confianza, semejanza y sobre todo derrama democracia verdadera entre los compañeros que trabajan en un equipo. Gracias, Gonzalo, por haberte conocido. Y si hay un más allá, como dicen algunos, tal vez imaginariamente algún día tomemos un par de mate. Gracias. Con el gusto y el honor de haber compartido esta noche aquí con ustedes, quiero invitar para recibir el abrazo de todos nosotros aquí en el escenario a su esposa, sus hijos y sus nietos. Adelante. Muchas gracias. Me gustaría contarle a papá que vinieron todos y simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Ellos iban a hablar primero. Yo iba a decir que estaba de acuerdo con lo que decían Rodrigo y Santiago. Pero bueno, no dio. Esto les quiero agradecer especialmente al grupo que tuvo la idea y que concretó esto. Después ayudaron muchos, pero tener una idea y concretarla tiene todo un tramo de gestión que implica muchos tiempos, muchos espacios, mucho trabajo. Así que muchas gracias a ellos y gracias también a ustedes por haber venido. Y gracias a Gonzalo, porque les quiero decir que nos amamos profundamente, y el verbo amar tiene un significado, porque cuando dice amamos, nos amamos antes
y nos amamos ahora, por lo menos desde mi parte. Y otra cosa que les quiero decir es agradecerle a Gonzalo todo lo que compartimos, la familia, toda esta, y la que todavía está ahí abajo, que me fallaron las nueras, y los nietos, la familia, los amigos, todos ustedes están acá hoy por él. Así que gracias a Gonzalo también que ustedes hayan venido aquí.